Bienvenidos, soy el Dr. Joe. Me gustaría empezar la introducción a este curso sentando algunos principios básicos para que todos empecemos a pensar igual. Cada vez que aprenden algo nuevo, su cerebro establece conexiones nuevas. Eso es aprender. Aprender es crear conexiones sinápticas nuevas. Y Kandel, ganador del Nobel, descubrió que cuando la gente aprende la información más mínima, duplica el número de conexiones cerebrales, de 1.300 conexiones a 2.600 conexiones. Pero si no revisan la información, si no piensan en ella, si no la repiten, esos circuitos se reducen en horas o días. Si aprender es crear conexiones sinápticas nuevas, recordar es mantenerlas y sustentarlas. Así que desarrollaremos conceptos e ideas en el ámbito de la ciencia, que es el lenguaje actual del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico. Y combinaremos un poco de física cuántica, un poco de neurociencia, un poco de neuroendocrinología, un poco de psiconeuroinmunología e incluso algo de epigenética, porque todas esas ciencias señalan la posibilidad. Y en cuanto se empieza a hablar de religión o cultura o tradición, divides a la audiencia, pero la ciencia crea comunidad, unifica a las personas. Y les prometo que cuando se trata de aplicar esta información, no dejaremos nada a la conjetura, superstición o dogma. Entenderán qué hacen y por qué lo hacen. Y cuando entiendan qué y por qué, el cómo resulta más fácil. Desarrollaremos conceptos e ideas, y eso añadirá nuevas conexiones a sus cerebros. Añadir nuevas puntadas al tapiz tridimensional de su materia gris provoca que el cerebro dispare nuevas secuencias y nuevos patrones y combinaciones. Cuando hacen trabajar al cerebro de forma distinta, cambian sus mentes. La mente es el cerebro en acción. Mientras empiezo a recordarles que ustedes crean sus vidas y empiezan a montar una nueva arquitectura neuronal, y empezamos a repasarla, esa teoría, esa filosofía, ese conocimiento, esa información debe ser aplicada de alguna forma en sus vidas. Cuando entiendan esa información a nivel intelectual, deben empezar a aplicarla, deben personalizarla, tienen que demostrarla, deberán modificar su comportamiento de alguna forma y hacer cosas de modo diferente. Si logran que su comportamiento coincida con sus intenciones, si equiparan sus acciones a sus pensamientos, si mente y cuerpo trabajan juntos, deberá ser una experiencia nueva. La investigación sobre experiencias nos dice que la experiencia enriquece al cerebro, creará más conexiones en el cerebro, encadenará juntas más neuronas. Y cuando esas neuronas empiezan a organizarse en redes que enriquecerán las conexiones filosóficas del cerebro, el cerebro crea una reacción química, a la que llamamos sentimiento o emoción. Cuando sientan que su futuro se hace realidad, cuando se sientan agradecidos, ilimitados, contentos o inspirados, entonces estarán enseñando a su cuerpo a entender químicamente lo que la mente entiende intelectualmente. Podría decirse que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento empiezan a encarnar la verdad de esa filosofía. Literalmente activan nuevos genes de nuevas formas y reescriben el programa biológico, dando al cuerpo instrucciones químicas para que entienda lo que la mente entiende a nivel intelectual. Cuando cuerpo y mente se alinean, de repente uno entra en un nuevo estado del ser. Y significa que si uno se ha iniciado en esa filosofía y ha hecho algo con ella, si ha producido una nueva experiencia, si lo ha hecho una vez, debería poder repetirlo. Cuando se empieza a replicar una experiencia una y otra vez, se continúa condicionando de manera neuroquímica a la mente y al cuerpo para que trabajen como uno solo. Cuando se hace algo tantas veces que el cuerpo sabe hacerlo tan bien como la mente, o el cuerpo y la mente lo saben, uno entra en el estado de ser. Se empieza a dominar esa filosofía y se vuelve innata. Es instintivo, es fácil, familiar. Se ha hecho tantas veces que ni sabemos cómo lo hacemos.
Sabemos cómo lo hacemos, pero no sabemos cómo lo sabemos. Cuando se alcanza dicho nivel de excelencia, de repente forma parte del subconsciente, forma parte de quien somos. Nuestro objetivo en este curso es ir de filósofo a iniciado y a experto, del conocimiento a la experiencia y a la sabiduría, de la mente al cuerpo y al alma, de pensar a hacer y hacer, de aprender con la cabeza, a aplicarlo con las manos y a aprendérselo de memoria. Y tenemos todas las herramientas biológicas y neurológicas para hacerlo. La mayoría de gente cree a cierto nivel que sus pensamientos están relacionados con el destino, que las ideas de alguna forma determinan su vida. Pero si la mayoría de ideas, si el 90% de las entre 60 y 70 mil ideas que se tienen en un día, si el 90% de esas ideas son iguales que las del día anterior, tiene sentido que el 90% del tiempo la vida sea exactamente igual. Porque las mismas ideas siempre conducen a las mismas elecciones. Las mismas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Estos llevan a las mismas experiencias. Las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y las mismas emociones conducen a las mismas ideas. Y la biología, circuitos neuronales, química neuronal, hormonas e incluso expresión genética permanecen iguales. Permanecen iguales que cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Y el modo de pensar, actuar y sentir conforman la personalidad. La personalidad crea la realidad personal. Es así. Existe un principio en neurociencia, que las células disparadas juntas permanecerán conectadas. Si seguimos pensando de la misma manera, si hacemos las mismas elecciones, si nos comportamos igual, si creamos las mismas experiencias, que activan las mismas redes neuronales y los mismos patrones, acabaremos con un sentimiento familiar. Si hacemos eso cada día durante 10 o 20 años, empezamos a programar nuestro cerebro de forma muy limitada. Esa limitación, esa cajita en el cerebro, la forman pensamientos, comportamientos y emociones comúnmente disparados y conectados neurológicamente, y se adquieren por repetición. Con el tiempo el cerebro se convierte en un conjunto de programas automáticos. Eso se convierte en el 95% de quienes somos para cuando cumplimos 35 años. Un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias, percepciones, actitudes, que funcionan como un programa informático. Cuando alguien quiere cambiar, usarán el 5% de su mente consciente para contrarrestar el 95% de lo que han memorizado de forma inconsciente. Por eso las afirmaciones no funcionan. Una persona puede repetir: estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, soy rica, soy rica, soy rica, soy rica, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y ese pensamiento nunca traspasa el tallo cerebral para llegar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está condicionado en función del pasado. Las emociones están condicionadas por el pasado. También los hábitos están programados sin querer en función del pasado. Y gran parte del tiempo, el pasado tiene mucho que ver con emociones de culpa, vergüenza, ira, frustración, falta de valía, duda, inseguridad. Hay que aprender a desligar cuerpo y cerebro del pasado. Si no se levantan cada mañana, decididos a alcanzar una visión de futuro, en su mayoría, están usando el circuito antiguo y las emociones y sustancias químicas del pasado. ¿Por qué? Porque el cerebro está configurado para reflejar todo lo aprendido. El cerebro es un registro del pasado. Es un producto de todo lo que han aprendido y experimentado hasta ese momento. Cuando se levantan por la mañana y no crean un futuro nuevo, serán personas predecibles, porque estarán usando los circuitos de recuerdos pasados. Y razonen esto: si los sentimientos y emociones son el resultado de experiencias pasadas, y pueden recordar mejor las experiencias porque recuerdan lo que sintieron, tiene sentido que cuando se levantan por la mañana y buscan el familiar sentimiento de ser ustedes, y se quedan tumbados pensando en sus problemas,
y la gente relacionada con esos problemas y las dificultades de su vida, en el momento en que conectan con ese sentimiento tan familiar de infelicidad, miedo, inseguridad, de poca valía, de desánimo, en el momento en el que sienten eso, su cuerpo está en el pasado. Y cuando empiezan el día y no son capaces de pensar mejor de lo que sienten, cuando el sentimiento es el vehículo del pensamiento, cuando creen que lo que piensan influye en su destino, si no pueden pensar mejor de lo que sienten, entonces piensan en pasado y tendrán más de lo mismo en sus vidas. Como piensan y como sienten, crean su estado de ser. Los pensamientos son la moneda del cerebro y los sentimientos la moneda del cuerpo. Y como pensamos y como sentimos crean el estado de ser. Si el cerebro es un registro del pasado, si las emociones y los sentimientos también lo son, la mayoría de gente empieza su día en un estado de ser del pasado. Cuando hacen eso, su vida es predecible. Y si lo hacen y repiten cada día, se convierte en un hábito. Un hábito es un conjunto redundante de ideas, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes adquiridos por repetición frecuente. Un hábito es hacer algo tantas veces que el cuerpo sabe hacerlo mejor que la mente. El cuerpo es la mente. Muchos no tienen poder de decisión. Se someten al destino genético, porque el cuerpo los arrastra de manera inconsciente por el futuro. Muchos que piensan lo mismo, que activan los mismos circuitos cerebrales, que producen los mismos químicos y por tanto se sienten igual. Cuando no se sienten valiosos o felices, cuando sienten miedo, esas emociones influyen en sus pensamientos. Esos pensamientos producen los mismos químicos en el cuerpo. Dichos químicos influencian sus pensamientos y con el tiempo, el ciclo de pensar y sentir hace que el cuerpo se convierta en la mente. Y la redundancia de esa acción provoca que el cuerpo viva en el pasado. Así que cambiar es superar al cuerpo. Pero si al cuerpo lo condiciona el pasado, y la persona sigue pensando igual, si activa los mismos circuitos cerebrales, si reproduce los mismos químicos, el cuerpo como mente inconsciente no ve la diferencia entre una experiencia vital que provoca una emoción y una emoción provocada por el pensamiento. Para el cuerpo son exactamente lo mismo. Cuando la gente queda atrapada en este bucle, su cuerpo cree que viven las mismas experiencias pasadas, cada hora de cada día de cada semana. El cuerpo se programa según el pasado, y si el cuerpo se ha convertido en la mente, el cuerpo vive literalmente en el pasado. No se puede crear un nuevo futuro aferrándose a las emociones del pasado. A mucha gente atascada en ciertas emociones y en ciertos pensamientos, si se les pregunta por qué son así, por qué se sienten así, por qué actúan así, por qué piensan así, su respuesta a la pregunta estará relacionada con el pasado. Mi padre era así, mi ex era así, tuve un jefe que me trató así, etc. Sí, esa es su narrativa, pero lo que de verdad significa es que no han sido capaces de cambiar desde esa experiencia o experiencias. Si no han podido cambiar desde esa experiencia, significa que esa experiencia les marcó neurológicamente y les sitúa emocionalmente en el pasado. Cuanto más fuerte sea la emoción derivada del pasado, cuanto más fuerte sea el coeficiente emocional, más alteración provoca. Cuanto más fuerte la emoción, más atención se presta a la causa exterior. En el momento en el que se presta atención al exterior a causa de un cambio en la química interna, el cerebro saca una foto, y esa foto es un recuerdo. Tendemos a pensar dentro de esa experiencia, y tendemos a sentir dentro de los límites de esas emociones. El estado de ser de una persona se encuentra ahora en el pasado. Los estudios recientes sobre la memoria nos dicen que el 50% de lo que hablamos en el pasado ni siquiera es verdad, que la memoria es creativa.
por lo que mucha gente revive una vida y cuenta una historia del pasado. Es importante que entiendan que cuando empiezan a definirse por una visión de futuro, solo se requieren dos cosas. Una intención clara de lo que se quiere. La intención es tener claro lo que se quiere y es un acto creativo. Y cuando uno se hace una pregunta abierta, como ¿qué quiero en la vida? ¿Quiero salud? ¿Riquezas? ¿Quiero libertad? ¿Alegría? ¿Una relación? ¿Qué quiero? Cuando uno empieza a hacer esa pregunta tan abierta, activa el lóbulo frontal, el centro creativo del cerebro, el presidente, el jefe, el director de orquesta. Y esa parte del cerebro está conectada a otras partes del cerebro. Empieza a seleccionar diferentes redes neuronales cuando se plantea una pregunta, de conocimientos adquiridos neurológicamente o experiencias vividas, y las agrupa juntas de un modo nuevo. Y cuando el cerebro dispara de una forma nueva, de repente cuando dispara en tándem, se crea una imagen mental a la que se llama intención. Para una persona apasionada, aquella que sale de su estado de reposo y retiene esa imagen en su mente, ese pensamiento se convierte en la experiencia literalmente. Y el resultado de una experiencia es una emoción. Y cuando están en el presente y abrazan el futuro, el cerebro no distingue entre lo que pasa aquí dentro y lo que pasa ahí fuera. Y empezamos a instalar las herramientas neurológicas en el cerebro para que parezca que la experiencia ya ha tenido lugar. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado, se está convirtiendo en un mapa hacia el futuro. Y cuando se siente entusiasmo de enteos, lleno de Dios, inspiración, gratitud, aprecio, amor por la vida, alegría de vivir, cuando se siente esa emoción tan elevada, el cuerpo, que actúa de forma subconsciente, no distingue entre la experiencia de lo que pasa en el mundo exterior y la experiencia del mundo interior. El cuerpo cree en la futura realidad en el presente. Y el efecto colateral de eso es que empieza a codificar nuevos genes de nuevas formas para cambiar el cuerpo, y que parezca que la experiencia ya ha tenido lugar. Cuando se combinan un pensamiento y un sentimiento, recuerden, eso es el estado del ser, se pasa de vivir en una realidad anclada en el pasado a vivir en una realidad anclada en el futuro. Cuando se experimenta esa emoción, se le da al cuerpo una idea de cómo será el futuro. La moraleja es que ya saben cómo hacerlo, y todo aquel que esté siguiendo este curso en línea ya ha hecho algo increíble en la vida. Como ya han hecho algo increíble y tienen las herramientas, han seguido ese proceso exacto. Empezaron por pensar en los «y si», y luego empezaron a pensar en las decisiones que deberían tomar, a repasar las cosas que tenían que hacer. Tuvieron que establecer objetivos que se convertirían en sus experiencias de futuro. Y cada vez que escribían esas experiencias y objetivos, sintieron más emociones elevadas, y a nivel biológico estaban creando literalmente un nuevo yo, e hicieron algo de manera brillante. Cuando empezaron a ser conscientes de las ideas subconscientes, que no iban a dejar que siguieran pasando desapercibidas, y escribieron pensamientos como empezaré mañana, que estoy muy cansado, me parece que esto no va a funcionar, no funcionó la última vez. Cuando empezaron a ser conscientes de esas ideas inconscientes, tanto que ya no pasan desapercibidas en un día normal, ese es el proceso de cambio. Cuando revisaron las elecciones que ya no van a tomar, y tomaron conciencia de los subconscientes que eran, hasta el punto de no tomarlas de nuevo, estaban cambiando. Cuando empezaron a revisar hábitos y comportamientos, las cosas que ya no querían hacer, y fueron tan conscientes de esos hábitos y comportamientos inconscientes que no volverían a ignorarlos. Al revisar cómo hablaban, y decidieron de qué experiencias se alejarían, y examinaron las emociones que seguían minándoles, y fueron muy conscientes de que no les robarían la energía, estaban en proceso de cambio. Y lo mejor es que seguían recordándose quiénes no querían ser ya, y seguían recordándose quiénes querían ser. Y el hecho de hacerlo una y otra vez empezó a cambiarles.
Y mucha gente llegó a un punto en su vida en el que de repente saben qué va a pasar. Y cuando uno sabe cómo va a ir su vida, levanta el pie del acelerador y sabe que llegará. Y cuando al fin pasa, ya no se trata del hecho en sí, o la cosa material que se ha creado. Se trata de que ustedes lo crearon. Y al darse cuenta de lo que han creado, se quieren más a sí mismos, se sienten más felices, se sienten más completos, son más cariñosos, más amables, más generosos, más atentos con todo el mundo, porque esa experiencia les cambió. El proceso del que hablo requiere ir más allá de la propia personalidad, que está conectada a la realidad personal pasado-presente. Si el cambio es ir más allá del cuerpo, de los hábitos y emociones a los que es adicto, piensen en lo siguiente: si se levantan cada mañana y no les define una visión de futuro, y empiezan el día, ven a la misma gente, van a los mismos sitios y hacen lo mismo a las mismas horas, ya no se da el caso de que la personalidad crea la realidad personal. Ahora, la realidad personal crea la personalidad, porque cada persona, objeto, cosa o lugar tiene una red neurológica del pasado fijada ya en el cerebro. Y como han experimentado cada persona, objeto, cosa, lugar y momento en sus vidas, tienen una emoción que conecta con todos ellos. Hay mucha gente que si no prepara su mente y su cuerpo para el futuro, cuando vuelven a la realidad, piensan y sienten en el pasado. En otras palabras, su entorno controla cómo piensan y sienten. Así que el reto es superar al entorno, superar las dificultades de la vida, los problemas del mundo propio. Ese es el acto del cambio. Y si se levantan cada mañana y programan el cuerpo para un futuro predecible con base en un pasado familiar, tendrán que superar ese concepto de línea temporal para asentarse en el momento presente. ¿Cómo se hace eso? De eso va este curso. Tendrán que sentarse y tendrán que cerrar los ojos y desviar la atención del mundo exterior. Pondremos música de fondo para llenar el entorno, para que desconecten de todo lo relacionado con el exterior. Ore interior. El cerebro dará la impresión de que ya son ricos, ya están sanos, ya son libres, porque han programado el cerebro para el futuro. Y si lo repiten una y otra vez, e instalan esos programas activando y usando los mismos circuitos, esos programas se asentarán. Empezarán a pensar como un genio. Sus acciones serán ilimitadas, porque habrán instalado los circuitos para ello. En este curso, es importante que entiendan el significado de estar en el momento presente y que tendrán que ejercer una fuerza de voluntad mayor que la de un programa. Y tiene sentido que cada vez que se sienten a meditar y su cuerpo está acostumbrado a la infelicidad, al enfado, a la frustración, a la impaciencia y al resentimiento, como un adicto que necesita una dosis de químicos, si el cuerpo no está leyendo correos, o en un atasco, o criticando a un compañero, sino sentado y meditando con los ojos cerrados, y el cuerpo anhela esos químicos familiares, hay que tener una gran voluntad, más fuerte que cuerpo y mente. Y cuando eso se hace correctamente, y se empieza a trabajar con el cuerpo y se reacondiciona al presente, empieza a confiar más en nosotros. E igual que un animal, al que entrenas cada día para que se quede en un sitio. Eso es exactamente lo que se hace con el cuerpo. Si se hace una y otra vez, antes o después, se somete. Y mientras sigan programando el cuerpo al momento presente, y cada vez que lo reprograman en el momento presente, le dicen que ya no importa la mente, que ustedes son la mente. Cada vez que lo hagan, liberarán energía y empezarán a liberarse de las cadenas del pasado. Y la consecuencia es que irán de la partícula a la onda, de la materia a la energía, y a medida que liberan energía, ésta se convertirá en energía disponible para que diseñen un nuevo destino, para curar el cuerpo, para crear una experiencia mística. Liberar esa energía provoca que conecten con el campo unificado.
Es importante que entiendan que las posibilidades del campo unificado existen en el generoso presente. Y tendrán que trabajar y esforzarse por ese presente. Y quiero enseñarles a diferenciar entre estar ahí y no estarlo. Y les daremos un mapa de las diferentes salidas de las que mantenerse alejados en el cerebro y el cuerpo. Si siguen las instrucciones y prestan atención a lo que les contamos, empezarán a abrir una senda neurológica entre la conciencia y el subconsciente. Aprenderán a modificar las ondas cerebrales y a acceder al campo unificado. El reto es el siguiente: enseñar al cuerpo emocionalmente cómo se sentirá en el futuro antes de que lo experimente. Eso significa no esperar a la riqueza, a gozar de abundancia o sentirse merecedor. No hay que esperar a tener éxito para sentirse empoderado o agradecido. No hay que esperar a sentirse completamente curado, a una relación nueva para sentir amor, o a un momento místico para sentir reverencia. Ese es el antiguo modelo de realidad de causa y efecto. Esperar a que algo externo a nosotros se lleve el vacío y el dolor, la escasez en nuestro interior. Cuando nos sentimos mejor por dentro, prestamos atención a la causa y efecto, física newtoniana. Pero, si no creamos una vida y vivimos como víctimas, reaccionando a todo y a todos en la vida, y si la vida nunca cambia, se pasarán toda la vida sintiéndose vacíos y con carencias. El modelo cuántico de realidad se centra en causar un efecto. Eso significa que cuando se empieza a sentir abundancia y valor, se genera riqueza. Cuando se empieza a sentir empoderamiento y gratitud, se está un paso más cerca del éxito. Cuando uno empieza a sentirse completo, empieza su curación. Cuando uno se ama a sí mismo y ama la vida, creará lo mismo en su vida. Cuando un momento o la vida asombran a alguien, tendrá una experiencia mística. Todo eso causa un efecto. Cuando empiecen a entender que su mundo interior afecta al entorno exterior, plantea la pregunta siguiente: ¿pueden creer en un futuro que aún no pueden ver o experimentar con los sentidos, pero en el que han pensado tantas veces que su cerebro ha cambiado literalmente para que parezca que ya ha sucedido? Los últimos estudios neurológicos dicen que es absolutamente posible y que se puede seleccionar potencial nuevo en el campo cuántico y que hay un potencial infinito en él. Y abrazar emocionalmente esa nueva realidad antes de que se manifieste y enamorarse de ella, hasta el punto de que el cuerpo se convierte en el subconsciente y cree que vive en esa realidad futura en el momento presente, y se comunica con nuevos genes de nuevas formas que cambian el cuerpo para que parezca que la experiencia ya ha tenido lugar. Estudios epigenéticos recientes dicen que es totalmente posible. Piensen en lo siguiente: hay pruebas físicas en el cuerpo y en el cerebro que hacen que parezca que la experiencia ya ha sucedido, porque se selecciona lo desconocido una y otra vez y se hace conocido. Ahora está en la biología, en el cerebro, en el cuerpo, lo llevan puesto. Eso significa que ya ha pasado. Y es entonces cuando pueden relajarse, porque cuando alcanzan este nivel, no hay nada más que deban hacer, porque la experiencia les encontrará a ustedes. Y llegará de la manera que menos se esperen. ¿Por qué llega de manera inesperada? Porque si se espera, si se anticipa, no es nada nuevo. Tiene que sorprender y pillar con la guardia baja. Tiene que ponerlo todo patas arriba. Cuando esta experiencia nueva, este evento nuevo sorprende, cuando la nueva experiencia pilla con la guardia baja, recordarán qué hicieron para crearla. Y pasarán de ser víctimas de sus vidas, de que todo y todos controlen lo que piensan y sienten, a ser de repente los creadores de sus vidas. Es decir, lo que piensan y sienten produce un resultado en el mundo. Y la energía de esa sorpresa, la energía de esa experiencia, el asombro, la alegría, la sorpresa, la libertad que crea ese momento, es la misma energía que hay que usar para crear la siguiente experiencia, y la siguiente, y esa es la inspiración para crear. Mucha gente no puede levantarse por la mañana y empezar el día, porque su cuerpo ya se ha resignado.
porque puede predecir cómo será cada experiencia emocional. Cuando se puede predecir toda experiencia emocional, no cabe lo desconocido. Familiarizarse con su yo anterior y luego familiarizarse con el nuevo yo significa olvidar al antiguo yo y reaprender el nuevo, para romper el hábito del antiguo y reinventar el nuevo, para podar conexiones viejas y que florezcan nuevas, para olvidar emociones almacenadas en el cuerpo y reacondicionarlo para una nueva mente y emoción, desprogramarlo y reprogramarlo, perder la mente y crear una nueva, desvincular la energía y la atención de las emociones del pasado e invertirlas en un futuro nuevo. Como he dicho, lo más difícil del cambio es no tomar las mismas decisiones que ayer. Cuando se decide hacer algo diferente, la sensación es de incomodidad. Mucha gente cree que la incomodidad es mala. Estoy aquí para decirles que la incomodidad, la falta de familiaridad, la incertidumbre, la imprevisibilidad que se siente al elegir algo diferente, es algo bueno, no malo. Significa que han cruzado el río del viejo yo al nuevo yo. Y cuando se toma una decisión diferente, se adentra uno en el río. Mucha gente condiciona su cuerpo para convertirse en la mente, y el cuerpo empieza a influenciar la mente. El cuerpo quiere lo que es familiar, conocido, lo predecible. Así que les dice que ¿por qué no empiezan mañana? Empieza a influir en la mente. Se parecen demasiado a su madre, no cambiarán, es culpa del ex. No es el día para hacer esto. Eso es el cuerpo influyendo en la mente, para volver al mismo estado emocional. Pero cuando se entiende que cruzar ese río requiere la muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del antiguo yo, requiere sentirse cómodo con lo desconocido. Ese vacío es el lugar perfecto desde el que crear. En el proceso de cambio, cuando se encuentren en ese punto impredecible, ese punto incierto o desconocido, y puedan quedarse ahí y decidir quién quieren ser al abrir los ojos, qué pensamientos quieren potenciar, qué emociones quieren ensayar, qué emociones desean que el cuerpo sienta antes de que pasen. Debería resultarles familiar cuanto más lo practiquen. ¿Por qué es importante? Porque cuando acaben de meditar y se pongan a trabajar, queremos que mantengan ese estado modificado en mente y cuerpo todo el día. Y si pueden mantener ese estado de ser todo el día, prepárense, porque les sucederá algo inesperado. Es una norma. ¿Y cómo pasará? En sincronicidades, en coincidencias, en la serendipia y oportunidades que surgen de la nada. Cuando vean el efecto en sus vidas, como resultado de los esfuerzos de este curso, y se hayan tomado tiempo para trabajarlo, y sí, se enfrentarán a sí mismos, quiero que lo hagan, se enfrentarán a algunos pensamientos, emociones y hábitos, porque son las cosas que se interponen entre ustedes y su futuro. Y les presionaré para ir más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque al otro lado del miedo está el coraje. Al otro lado del dolor está la libertad. Al otro lado del resentimiento y la ira hay amor y compasión. Es la misma energía, solo que atrapada en el cuerpo. Cuando crucen ese río del antiguo yo al nuevo yo, irán más allá de sí mismos en ese sentido, y crearán su nueva realidad personal a partir de una nueva personalidad. Cuando las sincronicidades y las serendipias comienzan, empezarán a creer que más y más cosas son posibles. Y el hecho de creer en que más y más cosas son posibles provoca que sueñen mucho más a lo grande. Así que presten atención al material. Entiendan que gente de todo el mundo lo está haciendo muy, muy bien. Es una habilidad. Cuanto más se practica, más se mejora. Se ha llevado a cabo una amplia investigación. Y se sabe que al combinar una intención clara y una mente coherente, y se abre el corazón entra en un estado más coherente, y se produce un campo magnético mensurable.
que empieza a conectar con el campo unificado. Y ese centro es el centro de unidad y plenitud. Es el centro que nos conecta con el campo unificado. Y depositamos una intención de pensamiento en esa energía. Esa frecuencia contiene información y están cambiando su energía. Y cuando cambian su energía, cambian su vida.